tratar acerca de los recursos naturales y la contaminación ambiental. Vamos a estudiar dentro de los recursos naturales el petróleo, los minerales y el carbón. En primer lugar, acerca de los minerales, podemos decir que los minerales son sólidos cristalinos que tienen una composición definida, adopta una forma geométrica establecida, ¿no? Y de estos minerales que se clasifican en metálicos o no metálicos, de los minerales metálicos, se va a extraer el metal de interés. La técnica que permite extraer los metales a partir de los minerales metálicos se llama la metalurgia. La metalurgia es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales de sus diferentes fuentes naturales, ¿no? Mediante procesos físicos y químicos para su posterior aplicación. Por ejemplo, la calcocina, ¿no? Es procesado a través de una central metalúrgica para obtener el cobre. Entonces, en un mineral tenemos una forma geométrica definida. Pueden haber minerales metálicos, iónicos, covalentes o moleculares. En el caso de los minerales eh, metálicos, cada partícula es un átomo de metal, ¿no? Enlazado por enlace metálico, ¿no? En una muestra, por ejemplo, de oro nativo, ¿no? Hay átomos de oro dispuestas en forma geométrica. En una muestra de falerita, ¿no? Tenemos átomos metálicos de zinc que han perdido dos electrones, ¿no? Se deslocalizan y tenemos enlace metálico, ¿no? Entonces, eh, esto se establece cuando estos minerales adoptan formas geométricas definidas. Pueden ser mediante sistemas cúbicos, tetragonales, hexagonales, octaédricos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un mineral va a ser un sólido natural de origen inorgánico, de composición química definida y estructura cristalina, ¿no? Su nombre no guarda relación con su composición, además, pueden ser elementos o compuestos. Según su industrialización, tenemos minerales metálicos como la hematita, la blenda, la galena, el cinabrio, la calcopirita, el oro nativo. En minerales no metálicos que se utilizan como insumos para productos acabados, tenemos la esmeralda para producir piedras preciosas, la roca fosfórica para fertilizantes, la caliza para producir materiales de construcción y el grafito de metalúrgicos y refractarios, ¿no? ¿Cómo se explota un mineral metálico? ¿No? Puede ser en forma de vetas o diseminado. Para su explotación, si está en forma de vetas, se hace un laboratorio subterráneo en socavones. Si está diseminado, se hace por tajo abierto y esto se hace a partir de la mena, ¿no? Que es un material extraído de los yacimientos. La mena contiene mineral valiosa y ganga, ¿no? La ganga son las impurezas y el mineral valioso es lo que tiene importancia económica. Eh, en la metalurgia del hierro se extrae el hierro de la matita, se puede extraer la magnetita o la cerita. Entonces, ¿qué se hace primero? Se obtiene el agente reductor, que es el monóxido de carbono, a través de un horno de combustión a alta temperatura, como vemos acá en la gráfica, en la imagen. Eh, esta hematita, por ejemplo, este mineral de partida, vamos a suponer que sea la hematita, ¿no? Se somete a una reducción, pero para eso se necesita un agente reductor que es el monóxido de carbono, que se logra obtener calentando el coque en presencia de oxígeno, porque es un combustible, y se obtiene el monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono se combina con el óxido férrico de la hematita para obtener el hierro más el dióxido de carbono. Este hierro obtenido a una alta temperatura, donde en estado líquido tenemos la escoria. Por decantación separamos la escoria del hierro líquido y el hierro es el que se va a utilizar para producir el acero. El acero, ¿no? Ahí tenemos estufas de aire caliente, tenemos el chorro de aire caliente,
tenemos el caldero de colada, tenemos carga, tenemos el coque, tenemos el ladrillo refractario, tenemos el asalto de combustión, tenemos las vagonetas para separar, en este caso, ¿no? Para separar las piezas. Bien, ¿qué más? Vamos a ver ahora la metalurgia del hierro y sus reacciones principales. Tenemos dos reacciones principales, primero para obtener el agente reductor y luego la reducción de la hematita para producir el hierro líquido, ¿no? Entonces se utiliza tobera para suministro de aire caliente, una botella de soplado de aire caliente, que se utiliza el hierro fundido y de la temperatura gradual desde 250 grados Celsius hasta 1600 grados Celsius, que es una alta temperatura, ¿no? Y en esta columna de combustión se agrega el mineral, ¿no? Junto a la piedra caliza y el coque. Muy bien. Ahí ocurren dos reacciones principales. En la metalurgia del cobre, ¿no? En la metalurgia del cobre, tenemos el mineral de partida, la calcopirita, la calcosina o la cuprita. Y acá se extrae el cobre. Entonces, el mineral de cobre, ¿no? Se le hace una trituración, que es un proceso físico, en una criba, ¿no? Luego, el mineral cribado, se pasa por un molino de bolas para su pulverización, que es otro proceso físico. Se hace un lavado mediante la cuba de lavado y luego se tiene el mineral concentrado, que se hace una tostación a alta temperatura de 1100 grados Celsius. Se saca la escoria, esa escoria se combina, ¿no? Se combina con justamente, eh, se va a combinar con, a ver, el óxido ferroso, ¿no? Le vamos a agregar justamente una mezcla, ¿no? De silicato de calcio caliente, para, en este caso, que se disuelva el óxido ferroso, ¿no? Y se reduzca el cobre, ¿no? Se reduzca el cobre que tiene estado de oxidación más 2, pasa a más 1, ¿no? Luego se hace una electrorefinación mediante una cuba electrolítica y se obtiene el cobre, pero con una baja pureza, una baja pureza. Y se hace una electrorefinación para purificar el oro, ¿no? Que tiene baja pureza, aumentar su pureza al 99,5%. Después de la tosación, se hace una electrorefinación y de ahí, una vez obtenido el cobre a una alta pureza, se va a laminar para obtener placas, tubos o hilos de cobre, ¿no? Esto viene a ser el esquema del proceso de producción de cobre para la metalurgia del cobre a partir de la calcopita, también puede ser a partir de la calcosina o puede ser a partir de la cuprita. Puede ser a partir de la... Muy bien. Acá tenemos las reacciones de los procesos. Primero la tostación, donde la calcopirita se combina con el oxígeno para producir, en este caso, sulfuro cúprico más el óxido ferroso más el dióxido de carbono. Este óxido ferroso se disuelve con la escoria de silicato de calcio obtenido a partir de la reacción química del carbonato de calcio y el dióxido de silicio. Se elimina el dióxido de carbono, se obtiene el silicato de calcio y este va a disolver el óxido ferroso y va a reducir el cobre 2 a cobre 1. Una vez obtenido el cobre 1, ¿no? Pasamos a la oxigenación para tener el cobre con una baja pureza y para purificarlo se hace una electrorefinación mediante electrólisis y se obtiene el cobre a 99,5, no, perdón, 99,9%, rectifico, 99,9% de pureza, ¿no? Entonces, en esta electrorefinación, el cobre metálico altamente puro se forma en el cátodo, ¿no? En el cátodo de
en este caso, del sistema electrolítico. En la metalurgia del zinc se obtiene el zinc a partir de la blenda o federita. Se hace una tostación de la blenda para eliminar el dióxido de azufre y se le hace un tratamiento a este gas para producir el ácido sulfúrico que se va a emplear en la lixiviación. Luego se hace una decantación y purificación, luego pasa una electrólisis, luego la fundición para obtener los lingotes de zinc. Acá tenemos las reacciones químicas de este proceso metalúrgico. Primero la tostación, donde el sulfuro de zinc se combina con el oxígeno para producir óxido de zinc más dióxido de azufre. El dióxido de azufre se va como gas y el óxido de zinc entra al proceso químico de lixiviación que se combina con el ácido sulfúrico para obtener sulfato de zinc más agua. Este sulfato de zinc se somete a corriente eléctrica y se obtiene zinc metálico en el cátodo, ¿no? En el ánodo, el agua se oxida a oxígeno, pero en el cátodo se deposita el zinc metálico, ¿no? Y esto sirve pues para producir materiales, materiales del átomo. Muy bien, en la metalurgia del oro y la plata se puede hacer una cianuración, que es un proceso químico, donde el oro se combina con el cianuro de potasio, o puede ser cianuro de sodio, también con el agua y con el oxígeno para producir un complejo de oro más hidróxido de potasio. Luego se reduce el complejo de oro agregando granalla de zinc, donde el zinc desplaza al oro para obtener el oro altamente puro, ¿no? Separado de, en este caso, de la ganga, que está presente en el oro nativo. Muy bien. Otro método es un método físico, que es la amalgamación. Es un proceso barato, económico, pero eh, es barato, económico, pero origina contaminación ambiental. Hay que tener cuidado, los que en algún momento gustaría bajar, ¿no? En proceso de amalgamación, tener mucho cuidado, ¿no? Ya que es un proceso, si bien es cierto, es barato, pero es contaminante. Hay que protegerse mucho con sus equipos de protección, ¿no? Su mascarilla, sus lentes, ¿no? Sus guantes, toda la protección necesaria para evitar inhalar, por ejemplo, estos vapores de mercurio que se eliminan, ¿no? A partir del mineral triturado se pasa por una molienda, luego se separa la arena y el agua, se obtiene el mercurio libre eh, y se mezcla con la amalgama. Se pasa por un proceso de filtración para la destilación, donde se eliminan los vapores de mercurio por acción del calor y se obtiene el oro, ¿no? En este caso, el mercurio, ¿no? Es liberado y esto es lo que origina la contaminación. Bueno, el mercurio es tóxico, hay que tener cuidado con el mercurio. En un momento, a mí me tocó trabajar, ¿no? En la magnación, me acuerdo, hace varios años, y me había dado cuenta, pues, que, ¿no? El operario que se contamine mercurio ya no va a poder trabajar, no le renuevan contrato. Entonces, es un trabajo muy delicado. Si bien es cierto, hay una buena demanda económica, ¿no? Pagan bien, pero también hay que cuidarse mucho para protegerse de, de los metales que contaminan el medio ambiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Muy, vamos a ver otro recurso natural, que es el carbón. El carbón va a ser una roca sedimentaria de composición heterogénea, procediente de la descomposición y la putrefacción de vegetales, ¿no? En el carbón tenemos silicio, aluminio, calcio, oxígeno, magnesio, azufre, nitrógeno y además carbono en un mayor porcentaje, ¿no? Este carbón se puede presentar como turba, como lignito, como hulla o antracita, ¿no? A medida que van pasando un montón de años, ¿no? La turba, en este caso la turba se convierte en lignito, lignito en hulla, la hulla en antracita. La turba tiene un menor porcentaje de carbono, pero a medida que van pasando los años, va aumentando
la concentración de carbono y va aumentando también el porcentaje de carbono y va aumentando también el contenido calórico, ¿no? Desde la turba hasta la antracita es un mejor combustible, ya que tiene mayor porcentaje de carbono, ¿no? A medida que pasan los años, aumenta la presión, aumenta la temperatura y aumenta también el contenido de carbono. Entonces, poco a poco se va a descomponer los tejidos vegetales por altas presiones y altas temperaturas y se van formando variedades de carbono que tenemos desde la turba hasta la antracita. Acá tenemos el orden de antigüedad, va desde la turba, luego el lignito, luego el carbón bituminoso, que es otra variedad de carbón, hasta llegar a la antracita. A medida que aumenta la antigüedad, aumenta el contenido de carbono y aumenta el poder calórico. Entonces, estos carbonos o estos carbones, ¿no? Se puede decir así, carbones, ¿no? Estas variedades de carbono, ¿no? Variedades de carbón, rectifico, variedades de carbón. Estas variedades de carbón se utilizan para obtener energía a partir de reacciones de combustión. Entonces, en una reacción de combustión, el carbón reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono, luego el monóxido de carbono con el oxígeno forma dióxido de carbono. Muy bien, entonces esto se aprovecha para obtener energía, ¿no? En procesos de combustión. Una combustión incompleta, formando monóxido de carbono, y luego, con exceso de oxígeno, una combustión completa para formar dióxido de carbono. Muy bien. Veamos otro recurso natural que es el petróleo, ¿no? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, es un recurso natural no renovable porque en algún momento se va a acabar, ¿no? Y en su composición predominan principalmente alcanos, ¿no? Principalmente alcanos, luego cicloalcanos y menor proporción aromáticos. Acá tenemos cómo obtener los derivados del petróleo a partir de una torre de extracción de petróleo, ¿no? También una torre de extracción de gas natural, donde el petróleo se deposita debajo tierra, en el subsuelo, a través de una roca permeable, ¿no? Hay muchas teorías acerca de la formación del petróleo. La teoría más aceptada es la teoría orgánica, que nos dice que el petróleo ha sido originado por la descomposición de restos fósiles de antiguas especies que fueron los dinosaurios. Entonces, todo esto fue bajo tierra y de bajo tierra, pues, se extrae el petróleo a través de las torres de extracción, donde se puede extraer los derivados del petróleo e inclusive también el gas natural, ¿no? El petróleo presenta una variedad de derivados, ¿no? Tenemos el gas natural, tenemos el aceite lubricante, tenemos el aceite ligero, tenemos la gasolina, tenemos las parafinas y tenemos los asfaltos, por ejemplo, ¿no? También tenemos la brea, tenemos el alquitrán, tenemos acá las características del petróleo, que es un líquido de color café oscuro y presenta un aspecto oleaginoso. Tiene una composición variada y depende del lugar de procedencia, o depende del área geográfica. Va a ser más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en él. Va a ser insoluble en agua, ya que están formados por moléculas apolares. Los alcanos, por ejemplo, que son los constituyentes principales del petróleo, son moléculas apolares insolubles en agua. Para explotar el petróleo se hace se hace una exploración, una perforación, un proceso para obtener petróleo crudo. Se elimina sólidos térreos y agua y se refina ese crudo. Luego se somete a procesos físicos como la destilación fraccionada y luego el crack, que es un proceso químico, ¿no? El petróleo crudo eh, contiene agua, se tiene que eliminar el agua, ¿no? Y luego se refina mediante la destilación fraccionada o el cracking. La destilación fraccionada es un método físico y el cracking es un método químico. En la destilación fraccionada se emplea una columna de destilación, donde, de acuerdo a las volatilidades relativas, ¿no? Se van separando los derivados del petróleo, ¿no? El derivado que tiene menor masa molar destila primero y va hacia más arriba de la columna de destilación. Luego, a medida que van aumentando las masas molares de los componentes, va disminuyendo la altura eh, de que se va a ir destilando los componentes del petróleo, ¿no? Ah,
A mayor masa molar, menor altura de destilación. Bien, acá tenemos la columna de destilación. Los gases naturales destilan primero y van hacia una mayor altura. Luego la nafta, luego la gasolina, el querosene, el aceite ligero, el aceite lubricante, las parafinas y el asfalto. El asfalto va hacia más abajo, ¿no? Va hacia la parte inferior, ya que tiene 30 carbonos a más y tienen una mayor masa molar. La nafta tiene de componentes de 5 a 7 carbonos, la gasolina de 5 a 12 carbonos, el querosene de 12 a 16 carbonos, el aceite ligero de 15 a 18 carbonos, el aceite lubricante de 18 a 20 carbonos, la parafina de 20 a 30 carbonos y el asfalto de 30 a más carbonos. Entonces, a medida que aumenta la masa molar, van a destilar estos componentes a una menor altura, ¿no? Los componentes que son más ligeros, tienen menor masa molar, destilan hacia la parte superior de la columna de destilación. Esto inyectando petróleo crudo a unos 370 grados Celsius, ¿no? Entonces, de los gases, obtenemos el gálico de petróleo, de la nafta, disolventes, de la gasolina, combustible de autos, del querosene, combustible de avión, del aceite ligero tenemos, aplicamos para combustible diésel, de aceite lubricantes para ceras, aceite lubricantes, entre otros, las parafinas para aplicar en el uso de las velas y el asfalto como pavimento, ¿no? Las parafinas como velas y el asfalto como pavimento. Muy bien. Ah, las empresas o las empresas que refinan el petróleo, ¿no? Son la Pampilla, tenemos la refinería de Conchán, tenemos la refinería de Calpa, tenemos la refinería de Talara, ¿no? Y cuando un derivado del petróleo tiene, por ejemplo, demasiados carbonos, puede tener 18 carbonos, ¿no? Entonces se hace un fraccionamiento a través de catalizadores de zeolitas a 300 grados Celsius o por acción del calor, donde el alcano, por ejemplo, que tiene 18 carbonos, se fracciona a cadenas ligeras de 8 carbonos para aumentar la producción de la gasolina y producir plásticos, ¿no? Que contienen alquenos. Entonces, eh, si tenemos fracciones muy pesadas de derivados del petróleo, se puede convertir en gasolina, que es muy usado, y aumentar su producción para fines económicos, ¿no? Se utilizan para el calor cámaras de reacción de 650 a 700 grados Celsius o a partir de catalizadores como las solitas a 300 grados Celsius, ¿no? Para aumentar la producción de la gasolina, ¿no? La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos volátiles donde destacan los alcanos, cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos. Su composición en promedio es de 5 a 12 carbonos, ¿no? Entonces, mucho interesa la calidad de esta gasolina que se mide a través del octanaje o índice de octano. Si tiene octanaje cero es porque tenemos un hidrocarburo de cadena lineal y el comportamiento del motor va a ser pésimo. Pero si el hidrocarburo de la gasolina está ramificado, va a tener un excelente comportamiento del motor y el octanaje va a ser de 100. Por ejemplo, si la gasolina contiene N-heptano, la gasolina es de mala calidad, pero si la gasolina contiene el 2,2,4-dimetilpentano, la gasolina es de buena calidad. Entonces, al ser de buena calidad, eh, va a haber una mayor velocidad de reacción de combustión de la gasolina en el motor, pero si es de mala calidad, ¿no? Va a haber una menor velocidad de reacción de combustión de la gasolina en el motor. Entonces, con el motor forcejea, ¿no? Es porque la gasolina es de mala calidad, pero si no forcejea, es porque la gasolina es de buena calidad. Entonces comparamos una gasolina de grifo de 90 octanos con la mezcla patrón, con la mezcla patrón, ¿no? Con la gasolina de grifo de 90 octanos lo comparamos. Y si poseen igual rendimiento, ¿no? Es porque, ¿no? De N-heptano tenemos 10% en volumen y de isoctano tenemos 90% en volumen, comparado con una mezcla de hidrocarburos, ¿no? En una gasolina de grifo de 90 octanos. Si ambas mezclas tienen el mismo rendimiento o poder antidetonante en el motor de prueba,
entonces la gasolina es de 90 octanos y es de buena calidad, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, que la gasolina sea compuesto de hidrocarburos lineales, pero para aumentar su calidad o para mejorar, mejor dicho, su calidad, ¿no? Se agregan aditivos antidetonantes, ¿no? Que son, en este caso, eh, aditivos de metilterbutil éter, ¿no? Para mejorar la calidad de la gasolina, ¿no? Antes de esto, eh, de este aditivo antidetonante ecológico se usaba tetretil de plomo, pero se ha comprobado pues que ha originado contaminación ambiental. Por lo tanto, hoy en día, ¿no? Hay que agregar no tetretilo de plomo, que es económico, sino invertir un poco, ¿no? En la calidad de la gasolina que tiene su motor, para agregarle metilterbutirete, ¿no? Que no origina contaminación, o puede ser también etanol, ¿no? Que tampoco origina contaminación, ¿no? Ya no se usa tetretilo de plomo porque ha originado contaminación ambiental. El plomo es un contaminante. ¿Recuerda? Entonces, esto en cuanto a la calidad de la gasolina. Respecto al gas natural, tenemos acá los componentes como metano, etano, propano, butano, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, sulfuro, hidrógeno, otros gases como argón, helio, neón, xenón, que están en trazas. El metano tenemos a 70-90%, de etano, propano, butano de 0 a 20%. De dióxido de carbono tenemos de 0,8%, de oxígeno tenemos de 0 a 0,2%, de nitrógeno tenemos de 0 a 5%, de sulfuro de hidrógeno tenemos de 0 a 5%. Eh, Otros gases están en pequeñas cantidades, como argón, helio, neón, xenón. De todos estos, el metano es el que tiene el mayor porcentaje y es el componente mayoritario. Va a presentar va a presentar menor masa molar, por lo tanto, va a liberar una gran cantidad de energía y es este componente muy utilizado, ¿no? Para eh, energía alternativa, por decir así, eh, para los procesos de combustión. Muy bien. Ya que el petróleo ha originado mucha contaminación ambiental, eh, ha alterado el equilibrio ecológico. Y para esto vamos a primero a estudiar conceptos previos para estudiar contaminación ambiental, que es el ambiente, ¿no? El ambiente es todo lo que nos rodea y va a ser un sistema natural o artificial que está interrelacionado y que son modificados por la acción humana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un bosque, que es un sistema natural. Tenemos un pantano de villa, por ejemplo, que es un sistema natural. Pero si hablamos de un zoológico, sería un sistema artificial, pero todo esto constituye el ambiente. Otro concepto relacionado con la contaminación ambiental es el ecosistema, que viene a ser un conjunto de seres vivos integrados a su ambiente, en perfecto equilibrio, determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia entre ambos, ¿no? La relación que existe entre el medio ambiente y el ser vivo se llama ecosistema. Los seres vivos pueden ser plantas o animales, los seres no vivos pueden ser aire, roca, agua, suelos. Y la relación entre estos forma el ecosistema, ¿no? Como vemos acá en el dibujito. Factores bióticos son todos los que necesitan de los abióticos para poder vivir y desarrollarse. Ahí tenemos las plantas, tenemos los animales, tenemos las bacterias, todo lo que tiene vida. Lo que no tiene vida son abióticos y determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos. Tenemos ahí la luz, tenemos la temperatura, tenemos la tierra, tenemos el suelo, tenemos las rocas, tenemos la arena, tenemos el aire, tenemos el agua, tenemos el agua. Muy bien. Los ecosistemas pueden ser naturales o pueden ser artificiales, ¿no? En ecosistemas naturales tenemos el arrecife coral,
tenemos los pantanos de vía que ya había mencionado. En el ecosistema artificial tenemos el acuario, por ejemplo, ¿no? Que está forzado, ¿no? A ser un ecosistema, el acuario, y el zoológico de Huachipa, pues. Entonces serían ejemplos de ecosistemas artificiales. El hombre los ha creado. En cambio, en el ecosistema natural, la naturaleza los crea. En el ecosistema artificial, el hombre los crea. ¿Ok? Muy bien. La ecología es otro concepto que está involucrado también en la conservación ambiental, que proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, conocimiento. Por lo tanto, la ecología va a ser una ciencia moderna que estudia las relaciones que existen entre el ambiente y los seres vivos. O sea, va a estudiar los ecosistemas. Muy bien. Ahora sí podemos definir entonces la contaminación ambiental como la ruptura del equilibrio ecológico, alterando la calidad del agua, suelo y aire, generando riesgos para la salud de los seres vivos. Tenemos contaminación del agua, tenemos contaminación del aire y tenemos contaminación del suelo, ¿no? Contaminación del agua a partir de la contaminación de los mineros, contaminación del suelo cuando se acumula la basura, contaminación del aire cuando se eliminan gases contaminantes. Contaminante va a ser una sustancia, un contaminante químico va a ser una sustancia que causa daño. Contaminante biológico va a ser un microorganismo que causa daño, ¿no? Y un contaminante físico va a ser una radiación que causa daño. Según la fuente, ¿no? La contaminación ambiental puede ser natural o puede ser antropogénica. Contaminación natural cuando la naturaleza lo hace y contaminación antropogénica cuando el hombre lo hace, ¿no? Cuando el hombre lo hace. Vemos acá, por ejemplo, ¿no? La erupción de un volcán, que es una contaminación natural, pero es una menor cantidad de contaminantes, ¿no? O la contaminación antropogénica cuando se libera gases contaminantes de dióxido de azufre o cuando se elimina gases contaminantes del motor, ¿no? Esto el hombre lo ha creado. Podemos también clasificar la contaminación ambiental como contaminación fija cuando está en un solo lugar o contaminación móvil o difusa cuando varía el lugar a otro, ¿no? Según la naturaleza contaminante, tenemos contaminación física, como los ruidos, como las ondas electromagnéticas, el calor, etc. Contaminación química a través de sustancias como el plomo, el monóxido de carbono, entre otros. Contaminación biológica a través de microorganismos como los virus, las bacterias, entre otros. O también contaminación nuclear a partir de desechos radiactivos, ¿no? De acuerdo a la contaminación de naturaleza química, tenemos contaminantes primarios que salen directamente de la fuente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno. Tenemos contaminantes secundarios que provienen a partir de los contaminantes primarios. Tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico a partir del dióxido de azufre, ¿no? El dióxido de azufre sería originado del motor, va a ser un contaminante primario. Y ese dióxido de azufre, cuando se combina con el oxígeno y el agua, genera un contaminante secundario que es el ácido sulfúrico. Entonces, el contaminante secundario procede del contaminante primario y el primario directamente de la fuente. Muy bien. ¿Qué fuentes de contaminación de aire tenemos? Tenemos por actividades naturales una erupción volcánica donde se libera dióxido de azufre, descargas eléctricas que producen ozono, o el exterior forestal que libera dióxido de carbono, entre otros gases contaminantes. ¿Qué fuente de contaminación del aire por actividad humana tenemos? Tenemos las actividades mineras, donde se libera metales pesados como el plomo, el mercurio, entre otros, los cuales pueden producir enfermedades en la sangre como la leucemia. También tenemos por tránsito, ¿no? Generado por el hombre, donde se libera dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, entre otros. Las explosiones nucleares, donde se libera elementos radiactivos. Esto contamina el aire. ¿Qué contamina el agua? Por ejemplo, fuentes de actividad natural, polvo, minerales del suelo, producidos por la erosión del suelo, la descomposición de materia orgánica. Por actividad humana, también las aguas residuales, que genera enfermedades gastrointestinales como el cólera y la tifoidea. Puede ser también derrames petroleros que causan la muerte de plantas acuáticas, falta de luz, muerte de aves, aves marinas. Esto originado por el problema de eutrofización a través de la marea negra, ¿no? Fuentes de actividad natural
para contaminar el suelo, que se ha reducido ya, como la sequía, la erosión, otra vez de isótopos radiactivos, ¿no? Por actividad humana tenemos también las industrias, el uso excesivo de pesticidas, ¿no? Que ha reducido los nutrientes en el suelo. ¿Qué efecto ha causado los contaminantes? Por ejemplo, ¿qué efecto ha causado el dióxido de azufre? Ha generado lluvias ácidas y también ha dañado las vías respiratorias, ¿no? La lluvia ácida, con la acumulación del ácido nítrico y ácido sulfúrico a partir de los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre generado en los parques automotores o en el centro metalúrgico, también en la central termoeléctrica y hornos de fundición, donde esto ha consumido hulla, antracita, ¿no? En forma de combustibles fósiles. En el parque automotor se ha consumido la gasolina, gas licuado de petróleo y gas natural volátil. El dióxido de azufre a través de centrales termoeléctricas, metalúrgicas y hornos de fundición, y los óxidos de nitrógeno del parque automotor donde hay vehículos, ¿no? Entonces, esto ha reaccionado con el vapor de agua y ha producido, efectivamente, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que son componentes de la lluvia ácida con un pH menor o igual que 5,6. Consecuencias ha traído la lluvia ácida, ¿no? La desertificación de suelos, haciéndolos infértiles, ¿no? La disminución del pH de los ríos, lagos y lagunas, el deterioro de monumentos que tiene la caliza y la corrosión de estructuras metálicas, ¿no? ¿Qué efectos ha originado los óxidos de nitrógeno? Ha originado, aparte de la lluvia ácida, también el smog fotoquímico, ¿no? Que es una niebla formada por ozono troposférico, nitrato de peroxiacilo, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entre otros componentes tóxicos, ¿no? Acá tenemos el esquema simplificado del smog fotoquímico, ¿no? La radiación solar unido a estos gases contaminantes, el dióxido de nitrógeno, ¿no? Óxido nítrico, ha generado pues los nitratos de peroxilo y los aldehídos en forma de aldehído, por ejemplo, que es lo más simple, pero lo más tóxico, ¿no? Y aparte el ozono troposférico, el ozono troposférico que es un contaminante. No confundir con el ozono estratosférico, ¿no? El ozono estratosférico nos protege, nos ha protegido de las radiaciones ultravioleta, pero el ozono troposférico de la troposfera, que está debajo de la estratosfera, ¿ya? Va a ser un contaminante, ya que es componente del smog fotoquímico, que es una niebla que contiene gases tóxicos asociados con la luz solar, ¿no? Esto ha generado, pues, el smog fotoquímico, ¿no? Hoy en verano, por ejemplo, hace un calor sofocante, un calor que nos causa insolación, molestia, ¿no? Y esto debido, pues, a este, a este tipo de contaminación, a este problema que se ha originado, que es el smog fotoquímico. Entonces, esto se puede reducir, obviamente, ¿no? Se puede reducir eh, usando motores nuevos de los carros, ¿no? Porque los motores viejos generan este problema. Entonces, utilizando aditivos también al motor, se puede controlar, ¿no? Este problema. Muy bien. ¿Qué ha generado el monóxido de carbono? El monóxido de carbono nos afecta a nosotros mismos porque procede de procesos de combustión incompleta y genera la carboxihemoglobina al respirarlo. Esto en el organismo eh, genera la carboxihemoglobina que genera asfixia, ¿no? Si está en menor cantidad, ¿no? Genera asfixia. No, si está en menor cantidad genera sueño, ¿no? Pero ya si está en medianas concentraciones genera asfixia y si está en altas concentraciones puede provocar la muerte, ¿no? Una muerte que no genera dolor, lo llaman la muerte dulce. Entonces, ¿qué pasa? El monóxido de carbono atrapa al hierro de la hemoglobina, que veremos ahí en la estructura de la hemoglobina, ¿no? Y genera la carboxihemoglobina y es el responsable de los efectos que puede originar este gas contaminante, que pueden ser letales.
Entonces, esto se origina cuando, por ejemplo, nos juntamos con un fumador activo. El que más se, es el que más se perjudica es el fumador pasivo, porque absorbe, inhala directamente la fuente de monóxido de carbono. Entonces, cuando ustedes vean a una persona que está fumando, ¿ya? Tienen que alejarse de esa persona, ¿ya? Porque al juntarte con esa persona, vas a, vas a, a- vas a respirar directamente este gas contaminante, que puede ser perjudicial para tu salud. Se recomienda no fumar en exceso, ¿no? O es más, no fumar, porque esto causa daño a las vías respiratorias y se forma en el interior del organismo la carboxihemoglobina. ¿Qué es lo contrario que se debe hacer? Lo contrario que se debe hacer es hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio, correr, ¿no? Correr, caminar en lugares que no hayan contaminación, porque esto genera la oxihemoglobina que genera un beneficio al organismo. Entonces, eso es muy importante. Muchachos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también otro contaminante que es el dióxido de carbono. Esto ha generado el incremento del efecto invernadero, que es el calentamiento global del planeta. Este gas, dióxido de carbono, procede de la combustión completa de combustibles fósiles, tales como derivados del petróleo, como la gasolina, el queroseno, también el gas natural y el carbón. Este incremento del efecto invernadero se ha originado por la acumulación de este gas contaminante que es el dióxido de carbono, que retiene la radiación infrarroja y genera el calentamiento global, ¿no? Como tenemos acá los dibujitos, ¿no? No solamente hay dióxido de carbono en el medio ambiente, es un contaminante, también el metano. Obviamente eh, menor, en menor consecuencia, pero lo que es más consecuente es el dióxido de carbono, que es el gas invernadero principal, ¿no? Los gases invernaderos que se pueden acumular en la atmósfera, tenemos el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano, ¿ya? También los clorofluorocarbonados, pero el principal gas invernadero es el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, los gases retienen parte de la radiación infrarroja y se aumenta la concentración de estos gases invernaderos, se genera el incremento del efecto invernadero. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué consecuencias ha originado el efecto invernadero? El efecto invernadero ha originado, ¿no? Aumento del nivel de agua en los océanos, aumento de las zonas desérticas, el de hielo de los polos, glaciares y nevados, y el origen de huracanes, ciclones y tempestades más violentas, ¿no? Esto ha originado el efecto invernadero. Hace un tiempo, no muy lejano, ¿no? Ha estado habiendo huaicos aquí en Lima. Han habido tempestades, ¿cierto? En un tiempo antes de la pandemia, ¿no? Antes, cuando no había efecto invernadero todavía, en Lima nunca llovía. Acá en Lima nunca llovía. Pero ¿qué está pasando últimamente? Está lloviendo. ¿Y por qué está lloviendo? Justamente por este problema, el efecto invernadero. ¿Qué solución se puede dar ante este problema? ¿No? La solución es crear ambientes de vegetación. ¿Pero qué ha estado haciendo el hombre últimamente? ¿Qué han estado haciendo las personas? Han estado talando los árboles. Han estado creando junglas de cemento. Y esto ha originado, pues, un problema mundial, que se sigue incrementando, ¿no? Este problema. Así que la solución está ahí, muchachos. Ya sea un efecto difusor de esto. Multipliquen esta información, por favor, que es importante, ¿no? Crear biohuertos en su casa, crear jardines y ambientes de vegetación, de tal manera que las plantas puedan, eh, puedan justamente captar el dióxido de carbono y reducir su concentración y disminuir este efecto invernadero. ¿Ok? Muy bien. Otro contaminante son los freones que poseen de las latas de aerosoles del aire acondicionado.
y han traído como consecuencia la destrucción de la capa de ozono. Es otro problema, ¿ya? Esto, estos freones han llegado hasta la estratosfera, ¿ya? Y por acción del UV se han convertido en cloro atómico, ¿no? Estos compuestos clorofluorocarbonados se han convertido en cloro atómico y este cloro atómico es el que ha destruido la capa de ozono y ha reducido los niveles de ozono en la estratosfera y han permitido el ingreso de las radiaciones ultravioletas, ¿no? Y han ingresado los ultravioletas tipo A, que han generado pues quemaduras, ¿no? Cuando las personas se han expuesto a rayos solares. Ahora, si ingresan los ultravioletas tipo C, originan cáncer a la piel. Y si van a ingresar los ultravioletas C, tipo C, van a originar la muerte. Hay que tener cuidado. A un 5% ha ingresado ultravioleta tipo A. A un 95% ha ingresado ultravioleta tipo C. Pero a un 100% van a ingresar los ultravioletas C. Para eso ya se están haciendo estudios, ¿no? En los aerosoles están agregando componentes, no estén dañando la capa de ozono, ¿no? Componentes eh, inocuos. De tal manera que no se incremente ese problema. ¿Ok? Ya está haciendo investigaciones acerca de esto. ¿Qué reacciones químicas ocurren en la destrucción de la capa de ozono? Primero, el compuesto clorofluorocarbonado se convierte en cloro atómico. El cloro atómico reduce la concentración de ozono, formando oxígeno. Este oxígeno genera dos especies de oxígeno atómico. Y este oxígeno atómico nuevamente se une con un radical monóxido, monóxido de cloro para producir nuevamente cloro atómico. Y así se va a seguir destruyendo la capa de ozono si esto no se controla. Consecuencias ha originado la destrucción de la capa de ozono. Ha originado cáncer de la piel, cataratas de los ojos, destrucción del plancton marino también, y destrucción del proceso proteico de las plantas. Otro problema de contaminación es la eutrofización a partir de los detergentes, ¿no? Que contienen nutrientes de nitratos y fosfatos. El lago se cubre de vegetación y se convierte en pantano en forma natural. Ya, esto es algo natural, ¿no? Donde hay un equilibrio de oxígeno, luz y alimento. Pero, ¿qué pasa cuando se incrementan estos fosfatos y nitratos? ¿No? Lo que va a pasar es que hay poco paso de la luz, se acumulan nutrientes, consumiendo todo el oxígeno, destruyendo las plantas y las algas, los peces mueren y no se van a descomponer, liberando las toxinas. Esto origina exceso de desechos por falta de oxígeno. Esto ha originado el hombre por la acumulación excesiva de fosfatos y nitratos, ¿no? Y esto pues proviene de los fertilizantes que ha sido creado por el hombre, ¿no? Provienen de los detergentes, ¿no? Donde hay un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Disminuyéndose pues la concentración de oxígeno en todo ese ecosistema. Tenemos la contaminación del agua procedente de aguas negras, hervidas, bacterias, virus, parásitos, enfermedades, hepatitis, cólera, tifoidea, del petróleo, que evita que pase la luz solar, donde no hay fotosíntesis, de las industrias, en forma de cianuros, metales pesados, contaminación térmica, o también de actividades agrícolas, de actividades de fertilizantes que causan la eutrofización. Todo esto genera la contaminación del agua. La contaminación del suelo, por la acumulación de basura, por el derrame de petróleo, por los plaguicidas, donde hay un cambio en las características físicas del suelo, debido a la presencia de agentes contaminantes afectando el normal desarrollo de los organismos vivos en el ecosistema, ¿no? Entonces, esto, si no se controla, pues va a originar escasez de alimentos. Pero para eso también hay una solución. Gracias a la química, hay una solución, pero
Es cuestión que no se siga contaminando, ¿no? Que haya una conciencia ecológica por cada uno de nosotros y todas las demás personas. Por esto, antes que, ¿no? Antes que este tema, ¿no? eh, sea las fijas para el examen, pues también es tomar conciencia acerca de este problema, ¿no? Entonces, eh, la síntesis de Firebox es un proceso que nos va a ayudar, pero hay que controlar este problema. Si no se controla, de nada sirve aplicar síntesis Firebox para producción de amoníaco, ¿no? Y si se sigue contaminando, pues esto nunca va a parar, nunca va a parar. Entonces, hay que tomar conciencia acerca de esto. Es muy importante. ¿Mm? Antes de pensar a las fijas para el examen, ¿no? Para empezar, ¿no? Hay que tomar conciencia acerca de este problema, ¿no? Y difundir esta información y hacer un efecto multiplicador para que las demás personas tomen conciencia acerca de esto y no contaminen el agua, no contaminen el aire y no contaminen el suelo. ¿Ok? Listo. Ahora, el agua también está contaminada, pero existen procesos de potabilización, ¿no? Comenzando por el represamiento, el cribado, siguiendo por la sedimentación, la precloración, la desinfección, la decantación, la filtración y la coagulación y el embalsamiento. En el represamiento se almacena el agua de río en represas, en el cribado se retienen sólidos de gran tamaño, en la sedimentación se precipita por gravedad de partículas, en la precloración se adiciona lejía, la primera dosis de productos clorados, se almacena el agua potable, se eliminan las bacterias en los tubos que haya, hayan residuos contaminantes. En la decantación y filtración se eliminan los coágulos. En la coagulación se elimina la turbidez mediante la formación de coágulos, por los cuales se precipita por acción de la gravedad. Y en el envasamiento se almacena el agua ya clorada y se destina pues a todos los lugares, ¿no? Es preferible pues que el agua hay que hervirla, ¿no? Para eliminar, ¿no? El cloro excedente que está en menor cantidad, eliminarlo para no contaminarnos. Muy bien. ¿Algo más? Por favor, a ver, alguna pregunta que tengan acerca de esto. Voy a ver por el chat si hay alguna pregunta, por favor, para luego pasar a los ejercicios de aplicación. No sé si hay alguna duda que tengan. A ver, por favor, voy a ver por el chat. A ver, ¿alguna duda? Todo claro, gracias, Mondargo. Todo claro, entonces. Vamos con la primera pregunta, vayan desarrollando, a ver, por favor. A ver, bien. Voy a presentarles la primera pregunta para que vayan desarrollando. Ya, a ver acá. A ver, voy a presentar, no sé si se ve. A ver, ¿se ve o no se ve? Ya. Vaya desarrollando, a ver, la primera pregunta, luego les ayudo. Unos minutos, a ver, para que vayan haciendo, por favor.
Bien, muchachos, el Perú presenta diversos minerales, como son de gran demanda en países como China, Suiza, Japón, Canadá, entre otros, los cuales nos hace pensar que se necesita mejorar la industria nacional. De acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿qué podemos concluir los minerales, muchachos? Que los minerales van a ser sólidos, cristalinos,
de origen inorgánico y de composición definida. Además se encuentran en yacimientos como vetas o diseminados, ¿no? En forma de vetas o si están diseminados. La blenda, la hematita, la calcopirita y galena son minerales metálicos, porque de la blenda se extrae el zinc, de la hematita el hierro, de la calcopirita el cobre y de la galena el plomo. Además, los minerales están presentes como elementos o formando compuestos. Como elementos, por ejemplo, tenemos el oro nativo. O formando compuestos tenemos, por ejemplo, la blenda. Además, la mena extraída representa el 100% del mineral y está formada por mineral valioso y la ganga, que son las impurezas. Entonces, la clave para esta pregunta sería la C de carbono. Marcamos la C de carbono por acá. Listo. Marquen la C. Y vamos con la segunda pregunta. A ver, vayan resolviendo la segunda pregunta. ¿Cómo se ve? 1 minuto para que vayan desarrollando. Luego les ayudo. Ahora, muchachos, de acuerdo a la metalurgia del hierro, del cobre y del oro, podemos concluir que
En la reacción de reducción del óxido férrico, se reduce el hierro de a partir de la hematita por acción de un agente reductor que es el monóxido de carbono. ¿No? Se obtiene el hierro a una alta temperatura en un horno de combustión y aparte se elimina el dióxido de carbono. En este proceso redox, ¿qué está pasando? El hierro se está reduciendo, ¿no? De estado de oxidación más 3 pasa a 0 y el carbono se está oxidando. Por lo tanto, si el carbono se está oxidando, el monóxido de carbono, si se oxida, es el agente reductor. Por lo tanto, la primera posición es verdadera. Verdadera. Podemos concluir que en la metalurgia del cobre se obtiene el metal con una alta pureza en el cátodo, es decir, con el proceso de electrólisis, ¿no? Después de la tostación de la calcopirita y la oxigenación, ¿no? El siguiente proceso es una electrorefinación para obtener el cobre que está con una baja pureza, purificarlo hasta 99,9%, ¿no? De pureza. Entonces, la segunda proposición sería verdadera. Por último, el proceso de extracción de oro se puede utilizar mediante la amalgamación. Este viene a ser un proceso físico, ¿no? O se puede realizar una lixiviación, que es un proceso químico. En la amalgamación se utiliza mercurio y en la lixiviación se utiliza el cianuro de sodio o también puede ser cianuro de potasio. Entonces la tercera proposición es verdadera. Entonces la secuencia correcta sería verdadero, verdadero, verdadero. La clave sería la A de la tercera. ¿Listo? Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla, ¿no? También recuerden que hay otra electrólisis también pero esta vez para obtener el zinc, ¿no? Sería esto en la metalurgia del zinc, ¿ya? Entonces, por electrólisis, en la metalurgia del zinc a partir de la blenda, se obtiene el zinc, ¿no? En el cátodo, ¿no? Es otra metalurgia que no se ha mencionado. Bien, pasemos a ver el ejercicio número 3. Ya, el ejercicio número 3. Vayan resolviendo, a ver, por favor. Vayan resolviendo, apliquen esta geometría y vayan resolviendo. ¿Cómo sería? A ver, unos minutos para que vayan resolviendo, luego les ayudo. A ver, muchachos, según la reacción de reducción de la hematita, por esa geometría,
Acá tenemos la masa molar de óxido férrico y la masa molar de hierro. La masa molar de óxido férrico, 160 gramos por mol, y de hierro, 96 gramos por mol. Entonces, yo tengo acá una mol de óxido férrico. Entonces van a ver, por cada 160 gramos de óxido férrico, vamos a tener 2 moles de hierro, que corresponde a 112 gramos de hierro. Pero, multiplicando cada uno por 10 a la 6, acá de hierro por 10 a la 6, tenemos que por cada 160 toneladas de óxido férrico, se van a obtener 112 toneladas métricas de hierro. Pero si disponemos de 4.000 toneladas de muestra de mena a un 80% de matita, ¿qué significa? Que por cada 100 toneladas de muestra se tiene 80 toneladas de óxido férrico. Tonelada de muestra se cancela y tenemos toneladas de óxido férrico. Por esta geometría, por cada 160 toneladas métricas de óxido férrico, se obtienen, se obtienen 112 toneladas métricas de hierro. Las toneladas métricas de óxido férrico se cancelan. Y esto sería igual a ¿cuánto, muchachos? Sería igual a 2000, 2240 toneladas métricas de hierro. Esto expresado en notación científica sería igual a 2,24 por 10 al cubo toneladas métricas de hierro. ¿Listo? ¿Cuál sería la clave? Márcalo, la de diamante. Ahí le puedes tomar foto o hacer captura de pantalla. Entonces, cuando tengan ese tipo de preguntas, ¿ya? Tienen que tener en cuenta qué es el grado de pureza. ¿Ya? Cuando yo tengo porcentaje de pureza, vas a dividir cantidad de sustancia pura entre cantidad de muestra y vas a multiplicar por 100. Si te dice 80% de matita, ¿qué significa? ¿No? Que ese 80% va a ser cantidad de sustancia pura entre cantidad de muestra por 100. Entonces vas a utilizar como referencia 100 como total. Entonces, total es la muestra y lo parcial es la sustancia pura. Entonces, lo parcial sería 80 y lo total sería 100. Entonces, por cada 100 toneladas de muestra tenemos 80 toneladas de óxido férrico que hay presente en la hematita. Listo, muchachos. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, vayan resolviendo. La número 4. ¿Cómo sería la número 4? A ver, vayan resolviendo, por favor. Unos minutos, luego les ayudo.
Ah, muchachos, respecto a los carbones naturales, recordemos que estos carbones naturales van a ser sólidos formados por la descomposición de restos vegetales durante miles de años. El hombre los va a procesar y obtiene energía a partir de su combustión. Y esto se aprovecha, ¿no? En este caso tenemos una reacción, combustión, donde a partir de una mol de carbono se produce una mol de dióxido de carbono por combinación con el oxígeno. La masa molar del carbono es 12 gramos por mol. Entonces decimos lo siguiente, por cada 12 gramos de carbono se obtiene una mol de dióxido de carbono. Pero una mol de ese gas a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces por cada mol de carbono se obtienen 22,4 litros de dióxido de carbono a condiciones normales. Pero si tenemos en este caso 600 kilogramos de turba, que es una muestra de carbono, que está al 60% de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 kilogramos de turba, por cada 100 kilogramos de una muestra de turba, vamos a tener, vamos a tener 60 kilogramos de carbono, que es el componente principal de esa turba. Kilogramo de turba se cancela y tenemos kilogramos de carbono. Estos kilogramos de carbono los vas a convertir a gramos de carbono. Un kilogramo de carbono va a ser igual a 1000 gramos de carbono. Kilogramos de carbono se cancela
y ya tenemos gramos de carbono. Ya tenemos gramos de carbono. Gramos de carbono convertimos a litros de dióxido de carbono. Por estequiometría sabemos que por cada 12 gramos de carbono se obtiene 22,4 litros de dióxido de carbono a condiciones normales. Gramo de carbono se cancela y esto va a ser igual a 672 litros de carbono a condiciones normales, ACN, ¿no? Condiciones normales. Te puedes tomar foto o hacer captura de pantalla. La respuesta sería la de antecedente. Ahí le puedes tomar captura de pantalla o le puedes tomar una foto, ¿ya? Recuerda que en una mol de cualquier gas sometidos a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados Celsius, ¿ya? Esta mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros a esas condiciones que son condiciones normales. ¿Ok? Y muy bien, si tenemos cualquier variedad de carbono, ¿ya? Cualquier variedad de carbón amorfo, ¿ya? Turba, antracita, lignito, hulla, ¿ya? El 100% corresponde a la muestra, a esa muestra. Y el porcentaje menor del 100% corresponde al componente puro, que en este caso está mayoritario, que está en mayor cantidad, componente mayoritario de esa muestra de turba, antracita, hulla o lignito, ya viene a ser el carbón, que es el componente principal. Bien, muchachos, vamos con la 5. Vayan subiendo la 5 a ver cómo sería. Bien, muchachos, respecto al petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, y al gas natural, que es una mezcla de componentes de menor masa molar y principalmente metano, podemos concluir que el gas natural está constituido principalmente de metano, siendo el hidrocarburo de menor masa molar y ser el menos contaminante de los combustibles fósiles. Además, la destilación fraccionada del petróleo se basa en la diferencia de volatilidades relativas, ¿no? Los componentes más volátiles destilan primero, luego los demás. Además, la producción de la gasolina a partir de las fracciones de petróleo más pesadas se incrementa con el proceso conocido como cracking catalítico, ¿no? Donde se utiliza catalizadores o también por reacción del calor, incrementando la producción de la gasolina. Y por último, la calidad de la gasolina se mide por el octanaje, donde este índice de, índice de octanaje viene a ser la medida de la capacidad antidetonante de la gasolina. Entonces primera es verdadera, la segunda verdadera, la tercera verdadera y la cuarta verdadera. Entonces la clave sería la D de demanda. ¿Ya? Muy bien. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla. Vamos con la 6. Ya, vamos con la 6. ¿Cómo sería la 6? A ver. Unos minutos para que vayan haciendo.
A ver, muchachos, respecto a la pregunta 6, el Estado peruano protege los diferentes hábitats del país. Por la presencia de plantas, animales, muchos de ellos en peligro, debido a la contaminación causada por diferentes actividades, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que los animales y las plantas son parte del componente biótico del medio ambiente porque tiene vida. Podemos concluir que la contaminación se considera como la ruptura del equilibrio ecológico debido a la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos. Un contaminante químico va a ser una sustancia que nos va a causar daño. Un contaminante biológico va a ser un microorganismo que nos va a causar daño. Y un contaminante físico puede ser el ruido o puede ser una radiación electromagnética que nos puede causar daño. Si se rompe ese equilibrio, se origina la contaminación ambiental. Puedo mencionar algunos contaminantes químicos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, ¿no? El dióxido de carbono es un gas invernadero. El metano también es un gas invernadero. Los óxidos de nitrógeno y azufre son contaminantes primarios provenientes del motor, por ejemplo, ¿no? Provenientes de centrales metalúrgicas, en este caso de los óxidos de azufre, y los óxidos de nitrógeno del parque automotor. Estos generan, por acción del vapor de agua, cuando se combina con estos gases, generan la lluvia ácida. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es verdadera y la tercera es verdadera. Entonces, ¿cuál sería la clave, muchachos? Sería la A de Andracén. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla. Vamos con la 7. Vamos con la 7. ¿Cómo sería la 7, muchachos? Voy a presentar la 7. Vayan resolviendo la 7. A ver. A ver, muchachos, la contaminación de la atmósfera es por la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos, que van a alterar su composición natural y pueden generar daños a los seres vivos. ¿Qué podemos concluir de todo esto, muchachos? Que el dióxido de carbono, el metano y el agua son contaminantes que generan el incremento del efecto invernadero, ya que el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua son gases de invernadero. Además, los óxidos de nitrógeno van a ser los componentes del smog fotoquímico en la atmósfera. Van a ser contaminantes primarios que van a generar compuestos orgánicos volátiles, ozono troposférico, también peroxiacilnitrilos. Estos van a ser contaminantes secundarios a partir de los óxidos de nitrógeno, que son contaminantes primarios, provenientes del motor directamente emitido de esa fuente. Además, los compuestos clorofluorocarbonados
son los freones, van a afectar a las moléculas de ozono estratosférico, provenientes justamente de la estratosfera. Entonces, la primera es verdadera, la segunda verdadera y la tercera verdadera. La clave sería la A de antaceno. ¿Listo? Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla y pasamos a el ejercicio número 8. A ver, vayan resolviendo la 8, ¿cómo sería? Ay, muchachos, en la número 8 tenemos que la contaminación de las aguas afecta a diversos, la contaminación de las aguas afecta a diversos ecosistemas acuáticos, afectando a sus componentes bióticos. Tenemos, por ejemplo, el problema de la eutrofización, el problema de los relaves mineros, ¿no? Provenientes de metales pesados, como el mercurio, por ejemplo, el plomo, el manganeso, entre otros. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Concluimos que la eutrofización se incrementa por la presencia de nutrientes, que son nitratos y fosfatos, provenientes de actividades humanas, por ejemplo, lavados domésticos, por ejemplo, uso de fertilizantes. Además, la eutrofización se da por el incremento de nutrientes que ocasionan el crecimiento rápido de las algas y esto impacta negativamente en los ecosistemas. Recordemos que aumenta la demanda bioquímica de oxígeno. Se consume todo el oxígeno y se destruye el ecosistema. Por último, los relaves mineros pueden impactar significativamente en las fuentes de agua natural por la presencia de mercurio, plomo, zinc, entre otros metales pesados. Entonces la primera sería verdadera, la segunda sería verdadera y la tercera sería verdadera. ¿Cuál sería la clave, muchachos? Sería la A de Ansel. Ahí le pueden tomar fotos, hacer captura de pantalla. Y bueno, finalmente les dejo. Ah, la 9 también. La tenemos la 9. Otro más, otro más. Finalmente la 9. ¿Qué tenemos en la 9? Respecto a la potabilización del agua. A ver, respecto a la potabilización del agua, eh, concluimos que el cribado es un proceso que consiste en separar cuerpos extraños de gran tamaño que contiene el agua contaminada. Además, la floculación y coagulación tiene por finalidad clarificar el agua turbia. Y la cloración tiene por finalidad eliminar organismos patógenos del agua, como las bacterias, por ejemplo. Esto a partir de la lejía o del ozono, ¿no? Lo que es más barato es utilizar la lejía, ¿no? O el cloro. Lo que más caro es utilizar ozono, ¿no? El cloro lo hacen en Europa, pero acá en el Perú se hace por acción de la lejía o el cloro. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es verdadera y la tercera es verdadera. Con esto finalizamos y la clave sería la A de Antraceno. Bien, muchachos, hemos finalizado todos los temas. Finalmente, les dejo las claves de los compuestos. Uno, carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 diamante, 5 antraceno. Eso sería todo.
por todo este ciclo verano. Ha sido un gusto haber compartido virtualmente, eh, haber compartido 8 semanas, ¿no? Espero que les sirva de mucho para, no solamente para su ingreso, sino también para tomar conciencia, ¿no? Y también para que lo apliquen en su vida, ¿no? En su vida diaria, en su diaria rutina. Yo les deseo lo mejor y que tengan muchos éxitos, sigan perseverando y no desistan por sus sueños. Así que yo sé que ustedes van a seguir adelante y con ese ánimo, por favor, y que no pierdan la fe. Hay muchos caminos en la vida para ser exitoso. La preparación preuniversitaria y el estudio de una carrera profesional es uno de los caminos, pero hay muchos caminos que ustedes pueden seguir. Así que yo les deseo lo mejor y conmigo será tal vez hasta una próxima oportunidad. Éxitos y sean felices. Cuídense y les vaya bien. Chao, chao. Bye bye. Chao. Muchas gracias, profesor. Que les vaya bien. Cuídense.